al Señor. Entonces oremos por la palabra del Señor. Amén. Amén. Oremos por la preciosa palabra del Señor. Padre, te damos infinitas gracias en el precioso nombre del Señor Jesús, por tu misericordia, Señor, por tu gran amor, por tu cuidado, Señor, porque tú eres santo, tú eres fiel y verdadero, Señor. Delante de ti estamos, Señor. Te pedimos que por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros nos concedas atender a tu voz, porque, Señor, tú dijiste que tus ovejas oirían tu voz y te seguirían, Señor, que no oirían al extraño, porque tus ovejas, Señor, conocemos tu voz. Ayúdanos, afina nuestro oído, Señor, espiritual, para poder atenderte a ti, Señor, para poder discernir lo que es tuyo, lo que proviene de ti, Señor, y también lo que no es tuyo, Señor, poder guardarnos, que tú nos guardes de todo lo que no provenga de ti, de nosotros mismos, Señor, del maligno mismo, del mundo. Tú nos libras, tú nos has librado y nos sigues librando, Señor. A ti damos la honra y la gloria en esta mañana, Padre. Gracias por concedernos estar delante de ti, Señor. Gracias porque tú nos has amado con un amor eterno, Señor, expresado en tu Hijo, porque tú lo enviaste, Señor. Y gracias, Señor Jesús, por habernos amado, haberte negado, haberte hecho pobre, Señor, siendo rico para enriquecernos a muchos, Señor. Te damos muchas gracias por ese gran amor. Te suplicamos que nos sigas abriendo los ojos para conocerte más, para estar más en íntima comunión contigo, Señor. Porque tú dices en tu palabra, en el Salmo 24, dices, Señor, que la íntima comunión de Yahvé es con los que le temen, y a ellos les dará a conocer su pacto, Señor. Gracias, Señor, porque estamos confiados en tu gracia, Señor, en tu misericordia, en tu amor, Señor, que ha resultado en paz en nuestra vida, Señor. Ponemos tu palabra delante de ti, rogamos que tu Espíritu que la inspiró, la sople también en nuestros corazones y seas escribiendo lo tuyo en nuestra vida, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor, porque estamos delante de ti. Es por tu cuidado, por tu bondad. Y te pedimos, Señor, que en el día de tu venida nos concedas estar también en pie delante de ti. Sigue sosteniéndonos por tu gracia y por tu amor. Gracias por lo que estamos congregados a ti, aquí en este lugar delante de ti, y por los que no están también en cada lugar, en cada ciudad. Que tú bendigas a tu pueblo, Padre. Te rogamos que lo guardes, Señor. Que tú sigas abriendo los ojos, dándonos discernimiento, Señor, en cada situación, Señor. A través de tu preciosa palabra, que es la que separa, Señor, y nos da a conocer lo tuyo, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amados hermanos, el Señor ponía algo en mi corazón, algo que podemos ver desde Génesis, desde el libro del Génesis, y que se desarrolla a través de toda la palabra del Señor, y que allá en Apocalipsis vemos cómo se ha desarrollado estas dos líneas que nos muestra el Señor desde el principio, que son dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y cómo hay un conflicto a través de las eras, a través de la historia, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces sabemos que la simiente de la mujer es Cristo mismo, y que ya Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, ¿sí? Y la simiente de la serpiente son aquellos que no creen en el Señor Jesús. Son aquellos que les han dado la espalda al Señor Jesús. El propio Señor Jesús, al propio pueblo suyo, le dijo que ellos eran hijos del diablo porque no creían en él. Porque el Señor Jesús no venía en su propio nombre, sino venía en el nombre de su Padre. Inclusive a ellos les dice así, el Señor Jesús con toda claridad. Y la simiente de la mujer también nos comprende ahora a nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, porque somos hijos suyos por medio de la fe en el Señor Jesús. Amén. Entonces hay una lucha, hay una batalla hasta el final, y hay un desarrollo a través de las Escrituras de estas dos simientes. Entonces quisiera leer inicialmente, amados, ahí en el libro del Génesis, donde el Señor nos da esa profecía, que es la que se va a desarrollar. Inmediatamente después de la caída, gracias al Señor, el Señor no abandonó al hombre,
sino que el propio Señor hizo un sacrificio para cubrir al hombre. Es una figura de Cristo como el Cordero de Dios, dando su vida por nosotros, siendo nuestra cobertura. El propio Señor Jesús nos ha cubierto con su sangre preciosa, nos ha lavado y nos ha cubierto. Amén. Y esas coberturas las podemos ver a través de la Biblia. Ustedes ven en el tabernáculo que el propio tabernáculo tenía varias coberturas y una de ellas eran las pieles de carneros teñidas de rojo. El carnero es una figura de Cristo Jesús, que Él es el Cordero del Señor, y son teñidas de rojo, hablando de su obra expiatoria a favor de nosotros. Es decir, que nosotros estamos confiados por la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. No hay otra cosa diferente en la cual nosotros podamos estar confiados, sino es en la sangre del Señor Jesús. Y vamos a ver a través de las Escrituras cómo el Señor nos vuelve siempre a su obra preciosa, básicamente y fundamentalmente a su sangre preciosa, a Él mismo y a su sangre derramada, como dice Pablo, que hemos puesto nuestra fe en su sangre, porque su sangre es la vida que el Señor derramó. El Señor derramó hasta la última gota a favor de la humanidad, a favor de todos los que iban a creer en Él, a favor de todos los hombres, porque Él murió por todos. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo, dice Primera de Juan en el capítulo 1. Pero claro que nos apropiamos de aquello se hace efectivo en aquellos que le hemos recibido. Amén. Porque Él murió por todos, pero no todos han recibido la obra del Señor. ¿Sí? Dice, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Él vino primeramente para las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí? Y Él los suyos, como primogénito entre las naciones, es el pueblo de Israel, como un testimonio. El Señor quería que Israel fuese un testimonio delante de todas las naciones alrededor, que eran naciones paganas. ¿Sí? Entonces el Señor le dijo a Israel, vosotros seréis mis testigos, pero Israel no fue fiel al testimonio de Dios, a la palabra del Señor, sino que se fue en pos de los ídolos. Claro, no todos, pero lamentablemente la mayoría, ¿sí? Pero ahora el Señor le dice a todos los que han creído en Él, porque el Señor murió por todos, porque es que Israel era primogénito entre las naciones, es decir, que las otras naciones no estaban excluidas. Inclusive desde el Antiguo Testamento vemos cómo los que se acercaban al Señor y creían en el Dios de Israel eran incluidos en el pacto del Señor. A todos los que se acercaban al Señor confiando en el Señor y recibían el pacto que el Señor reveló a través de Moisés, entonces eran incluidos en ese pueblo santo, porque el Señor desde el comienzo dice que Él no hace exclusión de personas. El Señor no excluye a nadie, Él incluye a todos en esa obra preciosa del Señor Jesús, tipificada desde un principio por ese Cordero. Entonces el Señor es inclusivo, el Señor tiene un corazón para todos, y eso es lo que el diablo quiere presentar en contra de este testimonio de Dios. El diablo quiere presentar que Dios no ama al hombre, que Dios odia al hombre, que Dios no quiere el bien para el hombre, pero eso es una mentira diabólica, ¿sí? Porque desde un principio vemos cómo fue la caída, con que Dios os ha dicho, no sabéis que serán abiertos vuestros ojos si comen del otro árbol, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Es decir, andar de manera independiente de Dios, no depender de Dios, no depender del propio Señor. En eso se resume ese árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, o sea, el ser humano, basándose en su propia prudencia, en su propia justicia. Y ese es un problema cuando nosotros nos basamos en nuestra propia prudencia. Por eso el Señor dice, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. Entrega tus caminos a Yahvé y Él enderezará tus sendas, tus caminos. Entonces, nuestra confianza está en poner nuestra confianza en el propio Señor. Amén. Que nuestro corazón no sea engañado nunca, porque nuestro corazón es muy engañoso más que todas las cosas, sino que nos volvamos siempre a los pies del propio Señor. Pero el Señor quiere que nosotros queramos, que nosotros digamos, Señor, yo quiero ser ayudado por ti. Yo sé quién eres tú, Señor Jesús. Yo estoy empezando a conocerte, Señor, y yo quiero estar sustentado por la diestra poderosa tuya, Señor, por tu gracia, por tu amor y por tu poder.
basado en lo que tú ya has hablado en tu palabra, conocer el poder de Dios, porque el Señor aún tiene poder para resucitar de entre los muertos, ¿sí? Así como el Señor nos dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen, porque ya el Señor ha hablado en su palabra y debemos creerle al Señor. Y eso fue lo que sembró entonces el diablo en el hombre, la duda, en contra de la palabra del Señor, en contra del Señor. Les había dicho, aquí está el jardín, pueden comer de todos los árboles que son buenos. Y en el medio está el árbol de la vida, ¿sí? Y por ahí en un lado está el árbol de la ciencia del bien y del mal. No era el que estaba en el centro. Ahí Satanás engañó los sentidos de Eva y por eso Eva dijo que el árbol que estaba en el medio era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero no, ese árbol no estaba en el centro. El que estaba en el centro era el árbol de la vida, ¿sí? Que nos habla de la vida divina, que nos habla de Cristo mismo como nuestra vida, como la resurrección y la vida. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros vivamos en dependencia de Él. Y mira el corazón de Dios, amados, que Dios da primero. Él primero da. Él no exige, Él no pide sin primero dar. A veces nosotros los seres humanos, a veces actuamos al contrario. Exigimos sin dar primero, pero el Señor nos da primero. ¿Amén? Él nos amó primero, por eso le amamos al Señor, porque Él nos amó primero. Y Él siempre se manifiesta así. Él nos da primero. ¿Amén? Por eso nosotros debemos esperar y depender de Él, ver la mano de Dios, la provisión de Dios y dar pasos en fe conforme a los movimientos de Dios. Amén. Caminar en el Señor, seguir al propio Señor, no dejarnos seducir por nosotros mismos o por la voz del maligno del mundo, sino seguir fielmente al Señor, teniendo comunión íntima con el Señor. Que eso nos habla el árbol de la vida, de una comunión íntima con el Señor, de comer, de beber de Él mismo. No, pero no como una vida, como algo extraño, algo por ahí. No, Cristo mismo es la vida. Amén. Es una persona, el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, amados hermanos, aunque tenga muchas cosas, puede tener religión, puede tener títulos, puede tener muchas cosas, pero si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces el Señor dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre. Es decir, que cuando hemos recibido el evangelio de Dios, que es poder para salvación, a los judíos primeramente, pero también a los griegos, a todos, porque el Señor no hace acepción de personas, ¿cierto? Entonces dice, a los que creen en Él, es decir, le creemos su evangelio, su palabra, amén, por su espíritu que nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Ahora creemos en la palabra del evangelio y entonces hemos recibido la vida del Señor Jesús. Hemos recibido perdón de pecados y vida eterna. Amén. E inicialmente era solamente comer de la vida eterna, del árbol de la vida, pero como el hombre cayó, era necesario entonces ahora el perdón de los pecados. Por eso inicialmente el Señor lo que hizo fue matar, hacer un sacrificio de un animalito, o muy posiblemente un corderito, y así vistió a Adán y Eva. Amén. Entonces ahí nos habla de la provisión de Dios en Jesucristo. Amados, siempre recordemos esto, Dios está dispuesto siempre para nosotros. Amén. Él nos amó primero. Todo un perfecto desciende del Padre de las luces. Podemos descansar y confiar y recibir el don de Dios en Cristo Jesús. Esas riquezas de su gracia que son las que posibilitan conocerle y andar en Él, como Él anduvo. Lo que nos posibilita ser como Él y andar en Él es el don de Dios. Nunca nos salgamos del don de Dios, porque el Satanás siempre, inclusive nos quiere engañar y ponernos en la obligación primero, pero no. Nosotros mismos no podemos por nosotros mismos cumplir ninguna obligación. Estamos nosotros, tú te conoces muy bien, ¿verdad? No nos engañemos pretendiendo ser muy religiosos, ¿verdad? Nosotros tenemos es al dador de la vida, ¿amén? Al propio Señor Jesús. Entonces allí podemos venir al Señor con toda confianza, tenemos acceso con confianza, ¿amén? Podemos confiar, entrar confiadamente por medio de la fe en el Señor Jesús.
Y el Señor Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Todo el que viene a mí, ¿sí? Yo no le echo fuera. Hay algunos que dicen que Dios no quiere que algunos vengan. No. Dios sí quiere que todos vengan a Él. Amén. Podemos confiar en su palabra. Amén. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Y vengan al pleno conocimiento de la verdad, ¿sí? Y el apóstol Pablo ya al final de su vida dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo se dio por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Aleluya! Por eso el Señor escogió a Pablo, porque Pablo no era un duraznito en almíbar, hermanos queridos. No, Pablo era terrible. Y Pablo empezó a conocerse a sí mismo, ¿verdad? Empezó a conocerse poquito a poco. Al comienzo dice que era que como el último de los apóstoles, como un abortivo, ¿sí? Señaló a los 12, a Santiago, a otros, y dice, y al último como un abortivo entre los apóstoles, ahora estoy yo, ¿sí? Pero Pablo empezó a madurar, a crecer en el Señor, empezó a crecer en el Señor, y sabes que después avanza un poquito, y a la luz de Dios empieza a conocer la gloria del Señor, entonces dice, el último de los santos, el más pequeño de todos los santos, ya él empezó a ascender, de los apóstoles, del último de los apóstoles al más pequeño de los santos. Gloria al Señor, ese es el ascenso. Amén. Parece una paradoja, pero no. En el Señor, los que tenemos el Espíritu de Dios, entendemos al Señor. Amén. Pero ya madurado, ya más maduro el apóstol Pablo antes de dar su vida por su Señor en Roma. Entonces dice, el peor de los pecadores. Amados hermanos, porque es que Pablo no estaba haciendo cosas lindas, por allá haciendo obras generosas y ayudando a los cristianos en Damasco, ¿no? Llevaba cartas de recomendación de los principales en Jerusalén para perseguir a los cristianos en Damasco y arrastrarlos hacia las cárceles, ¿sí? Entonces Pablo empezó a conocerse. Entonces es precioso poder conocer al Señor, ¿amén? Conocernos a nosotros mismos, pero para volvernos al Señor, amados, para poder colaborar con el Señor. ¿Amén? No estorbarle al Señor. Porque la pretensión del diablo es seréis como Dios. Seréis como Dios. Esa es la pretensión del diablo. Esa es la raíz de la caída. Seré semejante al Altísimo. Ustedes ven esos 5 verbos satánicos ahí en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Subiré, me sentaré, me haré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Ese es el deseo, ese fue el deseo del corazón de Satanás. ¿Sí? Y ese fue el principio de la caída. Él se quiso subir, pero cayó. Él subió como palma y cayó como coco. Ay, ay, ay. Ese fue el principio de la caída, amados hermanos. El Señor guarde nuestra vida para Él. Nos volvamos al Señor, que le busquemos solo a Él. Realmente estar en el centro, que es Cristo Jesús, que es el árbol de la vida. Que el centro del corazón del Padre es su propio Hijo, amados. Y en Cristo el Señor nos ha entregado todas las cosas. Amén. Debemos creerle al Señor, porque si el Señor nos dio todo en Cristo, si nos dio a su propio Hijo, juntamente con Él, nos dará todas las cosas. Amén. Todo lo necesario para cumplir su propósito eterno. Todo está en Él. Entonces, lo importante es conocerle a Él en intimidad. Amén. Amarle a Él, agarrarnos de Él, abrazarnos de Él. Amén. Así nos quedáramos sin nada, aún sin ministerio, aún sin ropa, sin nada. No importa, amados, si le tenemos a Él, eso es lo más precioso, amados. ¿Sí? Y que eso no sea solamente algo alegórico, algo poético, sino que le deseemos al Señor que Él sea nuestra porción, amados. Amén. Claro, es necesario las cosas diarias, el trabajar. Amén. El Señor nos ha dado habilidades para el sustento, para el abrigo, y el Señor, pero eso sea suficiente. Amén. Pero que nuestro anhelo sea el propio Señor. Amén. Eso me da mi alegría cuando veo que el Señor opera en aquellos que para nosotros es un caso perdido. Es una bendición, amados. Aquellos que Satanás pensaba que ya tenía agarrados con la cabeza en el infierno, no, el Señor los sacó de allí. Amén, amados. Gloria al Señor. Pero hermanos, hay una guerra, hay una batalla de Satanás para que el hombre no se vuelva
a su Señor. Para que el hombre no ponga su confianza en el propio Señor Jesús, que es el árbol de la vida, que es el Cordero. Amén. Entonces aquí ya vemos dos figuras, el árbol y al Cordero, el sacrificio. Entonces, cómo el ser humano debe aprender a refugiarse en el sacrificio del Señor Jesús. Amén. Dice el apóstol Pedro que hemos sido escogidos según su presencia para ser rociados con la sangre del Señor Jesús. Amén. Hemos sido rociados. Amén. Hemos sido lavados con su sangre. Esa es una realidad espiritual, amados hermanos. Esa es una realidad y debemos afirmarnos que el Señor nos ha rociado. Amén. Nos ha lavado de nuestros pecados y debemos permanecer bajo esa cubierta. Amén. Bajo esa cubierta. Porque el tabernáculo tenía la piel, la tela de azul por dentro, porque como nosotros somos ahora el tabernáculo del Señor en la tierra, somos el cuerpo de Cristo, somos la tienda de Dios, la casa del Señor. Entonces el Señor está por dentro. Pero resulta que encima de esas telas de azul que nos habla del celestial, del Señor Jesús que mora ahora en nosotros, hay unas pieles de cabra. Ay, Señor Jesús, porque nosotros no somos buenos, hermanos, ¿amén? No somos, por eso nosotros, cuando empezamos a confiar en nosotros mismos, ay, empezamos a chillar como cabras, ¿verdad? Ahí se empieza a escuchar el sonido, el grito de las cabritas. Y por eso esas pieles de cabras eran sostenidas con ganchos de bronce. El bronce habla del juicio habla en la Biblia. El bronce nos habla siempre del juicio en la Biblia. En cambio, las telas azules estaban sostenidas, eran por ganchos de oro. Amén. Por la naturaleza divina, Cristo en nosotros. Él nos sostiene, Él nos ha puesto en Cristo Jesús y el Padre ha puesto a Cristo en nosotros por su Espíritu Santo y de allí nadie nos puede sacar. Amén. De sus manos nadie nos puede arrebatar. Él nos tiene bien prensados, pero también es necesaria esas pieles de cabra prensarlas, porque cuando nosotros creímos en el Señor, no nos convertimos en angelitos gloriosos, amados. Hasta que no seamos glorificados, estamos en una lucha constante, ¿sí? En una lucha constante y no debemos darle lugar al maligno en nuestra vida. Aún Pedro con buenas intenciones, entre comillas, le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén y tal. Pero resulta que el Señor dijo, para esta hora he venido, para dar la vida por el mundo, para hacer expiación por nuestros pecados. Amén. Para derrotar a todo principado y autoridad en la cruz del Calvario y exponerlos públicamente, avergonzarlos públicamente y clavar toda acta de decretos que estaba en contra de nosotros allí, para vencer al mundo. El Señor venció todo en la cruz. Amén. Y allí de la cruz, de la obra, de esa provisión de Dios en la cruz, es que nosotros podemos vivir. Amén. Porque Él vive, entonces nosotros vivimos, como dice una canción, un cántico bien clásico, bien lindo. Porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Entonces el Señor venció todo como hombre en su carne. Por eso Satanás y los espíritus inmundos, esos ángeles caídos, no quieren confesar que Jesús vino en carne, porque fue en carne como hombre que Él venció al maligno. Aleluya. El Señor venció al maligno en la carne. Como ser humano lo venció y fue en la cruz como hombre. Amén. Y expuso públicamente allá todo principado y autoridad. Amén. Y la iglesia debe tomarse por la fe en esa victoria, amados. Amén. Nuestra victoria es su victoria es nuestra victoria. Y nuestra victoria es una demostración, como dice Pablo, para demostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Eso es lo que hay que demostrar. Tú te agarras de la palabra de Dios por la fe. Y la palabra de Dios viene cargada del poder de Dios, amados. Amén. Porque fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y tú te agarras por la fe. Por eso dijo el Señor Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hay que depender del Señor y de su palabra. Amén. Y ahí estás orando y tienes tu palabra, la palabra del Señor, la guardas en tu corazón, porque el que le ama guarda su palabra y el Espíritu Santo te la recuerda en un momento necesario, te alumbra con un pasaje, con una palabra, y ahí es una palabra rema y tú la tomas por la fe. Amén. Y el Señor vivifica esa palabra, te vivifica por la palabra. Ya la palabra es espíritu y es vida, la palabra del Señor, pero ahora te vivifica. Amén.
te vivifica y empieza a fluir el Señor como ríos de agua viva. Por eso dice, como dice la Escritura, dijo el Señor Jesús. Amén. Pero la Escritura no es para tenerla solo en las paredes y en la frente y aquí en el brazo. No, no, no. La palabra es para creerla. Amén. Para creerla, para confiarnos y agarrarnos de la palabra del Señor. Es hora, amados, estos tiempos son tiempos de agarrarnos de la palabra viva de Dios. Esa palabra viva y eficaz de la espada del Espíritu, hermanos. Amén. De esa espada. Agarrémonos de la palabra del Señor. Nuestro sustento es el Señor. El Señor vivió sustentado por la palabra de su Padre. Y ahora el Señor Jesús nos ha revelado la palabra de su Padre. Ahora agarrémonos de la palabra del Señor Jesús, que es la palabra del Padre, que es la que el Espíritu Santo ha inspirado entonces a los santos profetas y apóstoles, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, amados. Agarrémonos de la preciosa palabra del Señor con confianza. Amén. Agarrémonos. Tenemos que asirnos de esos cuernos del altar, ¿sí? Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y nosotros ahora somos un pueblo sacerdotal. Nosotros somos un pueblo, somos un reino sacerdotal. Amén. Somos sacerdotes y sacerdotisas del Dios vivo, mis hermanas también. Todos juntos. Somos un reino sacerdotal. El Señor no hace excepción de personas. Amén. Y ahí entonces nos agarramos así como el altar de bronce, que nos habla donde fue sacrificado el cordero, donde se sacrificaba el cordero, que era una figura del único sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como estamos hablando del sacrificio del Señor aquí desde Génesis. Entonces los sacerdotes iban y se agarraban a pedir clemencia, a pedir misericordia del Señor. Y ahí recibimos gracia para el oportuno socorro. Necesitamos socorro constante del Señor. Pero el socorro es oportuno, hermanos. Es oportuno. Nosotros nos queremos adelantar o a veces nos atrasamos, pero no, el Señor quiere que estemos atentos, sintonizados con su palabra, no con lo que dice el mundo, no con lo que dice BBC o NT24, o no, CMI, no, con la palabra de Dios y tener fe. Amén. Y poseer la tierra que el Señor nos ha dado ya. Amén. Que es la plenitud de Cristo. Vivir por medio de la fe. Amén. Porque el justo vivirá ¿cómo? Por medio de la fe. Habla de la justificación por la fe, pero también ya que el justo vivirá por la fe. Amén. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y cómo? Por la fe. ¿Cómo vamos a acercarnos a un Dios 3 veces santo confiando en algo nuestro? Porque me fue bien en la reunión, porque me fue bien en la escuela, porque me fue bien en mi hogar. Nunca ese va a ser la base para acercarnos al Señor. Nuestra base exclusiva es la sangre del Señor. Amén. La sangre del Cordero. Y después que leamos en Apocalipsis, vamos a ver cómo es el primer elemento por el cual vencen los vencedores, amados. Es la base antes de lo otro. Nosotros queremos ponernos a nosotros mismos, como decir, como Pedrito otra vez. Después dijo, Señor, si todos te negaren, yo no te negaré. Yo creo que el Señor Jesús, ay, Pedro, ¿por qué abrió la boca, Señor? Pero bueno, Pedrito, mira, tú me vas a negar antes. Tú me vas a negar, ¿sí? 3 veces antes que cante el gallo. No, Señor, yo no, si todos. Pedrito, mira, pero Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, porque es que el Señor conocía el corazón de Pedro, hermano, que amaba al Señor, ¿sí? Que lo amaba de verdad. ¿Sí? Pero ¿sabes qué le dice el Señor Jesús? Pero yo he rogado por ti, aleluya. Hermanos, en estos tiempos y siempre debemos agarrarnos de ese sustento del sumo sacerdocio del Señor. Agarrarnos de los cuernos del altar, amén. Ahí de la obra expiatoria de Cristo que es suficiente, amén, para nosotros, porque el Espíritu Santo toma lo de Cristo. El Espíritu Santo no está agarrando por ahí pispirispis, cosas extrañas, no, está agarrando de la obra de Cristo, de la victoria consumada de Jesucristo, para entonces fortalecer nuestra fe, amén, nuestra vida y nuestro vivir en Él. De eso es lo que toma el Espíritu Santo. No es de eso, perdón, de Él mismo. No puedo decir de eso, sino de Él, de la persona del Señor y de su obra preciosa, amén, que es muy amplia, que es poderosa, que es completa, que es suficiente, que no le falta nada. Amén. No le falta absolutamente nada. Amén, amados.
agarrarnos del propio Señor, que seamos hallados en Él en su venida. Seamos hallados en Él, amados. No es nada diferente, en Él. Claro, dice el Señor que dos mujeres van a estar moliendo, porque es necesario moler el maíz para hacer la arepa o el pan, ¿cierto? Dos van a estar durmiendo porque es necesario descansar hasta la venida del Señor, es necesario también darse unas horitas de sueño también, necesarias. Y una será tomada, otra será dejada, uno será tomado, otro será dejado. O sea, los cristianos van a ser tomados en la venida del Señor, amén. Y vamos a estar haciendo lo normal del día a día, amén, buscando el agua para hacer la sopa, lo que sea, no sé. Y cuando venga el Señor, ahí estamos en la presencia del Señor y el Señor nos va a llevar juntamente con Él en su venida, pero vamos a estar agarrados del Señor, amén. Vamos a estar agarrados del Señor. No quiere decir porque, bueno, ya el Señor viene, entonces voy a dejar de comer, voy a dejar de hacer la sopa, voy a dejar de buscar la cebolla en el campo, nada. No, el Señor entonces nos toma en la normalidad, pero nuestra normalidad no es la nueva normalidad que están hablando, por nuestra normalidad es Jesucristo y como cuerpo de Cristo, amén. No se dejen amedrentar por Satanás, por el diablo, como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. No, amados, hay que confiar en el Señor, amén. Confiar y yo sé que el Señor nos da la prudencia necesaria, pero la prudencia no es seguir lo que nos dice el mundo, es seguir al Señor, amén. En paz, sujetos al Señor y unos a otros en el Señor, amén, amados. Entonces mira lo que dice el Señor aquí, ¿no? Hizo el sacrificio, pero entonces mira lo que dice más adelante, en el capítulo 3, Génesis 3. Leamos desde el verso 14. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí es muy significativo, amados hermanos, porque vamos a ver de qué es lo que le gusta alimentarse Satanás, del polvo de la tierra. Y ustedes saben qué criatura fue hecha del polvo de la tierra, el ser humano. O sea, Satanás se alimenta de la propia justicia humana, de la propia prudencia humana, de sus propios pensamientos, de sus propios intereses, como el Señor le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, que cuando Pedro estaba huyendo al propósito de Dios, entonces le estaba dando lugar a Satanás. El que estaba detrás incitando a Pedro era Satanás, ¿cierto? Incitándolo, porque hay una guerra fuerte con nuestra carne, pero también los espíritus inmundos. Satanás que susurra cosas. Satanás que está susurrando cosas, pero debemos volvernos y decir, apártate de mí, Satanás. Apártate, y me vuelvo al Señor en confianza en la victoria de Cristo y seguimos al Señor en su palabra. El propio Señor Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, apártate. Aún Satanás empezó a abrirle la Biblia al Señor Jesús. ¡Qué atrevido! Haciendo o queriendo hacer que el Señor Jesús actuara de manera independiente de Dios, de su Padre. Ese es el principio de la caída, la independencia, la rebelión. Pero el Señor Jesús le abrió otra escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Apártate de mí, Satanás. Ay, ay, ay. Vea esa batalla, hermanos, esa guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Siempre hay esa guerra, siempre hay esa batalla. Siempre, hasta los finales. Y en los finales va a ser más intenso, como estamos viendo ahora, y cómo se va a poner. Bien puntiaguda la cosa, pero nosotros estamos con Cristo en lugares celestiales, sentados, confiados en Él. Amén. Amén, amado. Entonces, por eso dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Bueno, aquí ya nos está dando esa señal de que vendría por la mujer, porque la simiente viene del varón, ¿cierto? La semillita viene del varón que es puesta
en el óvulo de la mujer. Pero aquí habla de la simiente de la mujer, porque el Mesías vendría sin la mediación de un ser humano, sino por la operación directa de Dios y del Espíritu Santo. Concibiría una mujer y daría a luz un varón, que es el hijo varón, amén, que es Cristo Jesús. Siempre por las Escrituras vamos buscando quién es este hijo varón, que es el Señor Jesús, amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza de su iglesia, amén. Y el hijo varón victorioso, el cual es nuestro precursor, es el Señor Jesús, amén. Entonces vamos a ir leyendo despacio esto. Hoy, claro, no vamos a entrar en muchos detalles, pero vamos viendo de manera general para ir recordando y ir confirmando nuestra fe en ciertas cosas. Dice entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Aleluya. El Señor Jesús ya en la cruz aplastó la cabeza de la serpiente, porque es el padre de mentira desde el principio, ¿cierto? Y como resultado de la mentira, la muerte. Pero el Señor es la verdad y como resultado de la verdad, la vida. Aleluya. Bueno, ustedes saben, por ejemplo, el Islam, que le dicen a los niños cuando nacen, recién naciditos: ustedes nacieron para matar judíos y cristianos y todos los que no crean en Alá y todo eso. Pero ¿sabes cómo se saludan los judíos cuando van a celebrar algo? Lejaim, por la vida, ¿cierto? Van a celebrar una comida o algo y se saludan Lejaim. Dicen shalom, o sea, paz, no dicen guerra y no shalom. Claro. Muchos lo harán ya por costumbre, pero nosotros sí sabemos el significado, porque el Señor es la vida y Él es nuestra paz. Pero el Señor no la da como el mundo la da. Amén. El Señor no la da como el mundo la está preparando ahorita en esos pactos de paz y seguridad, digitado por aquellos que están siendo maniobrados por Satanás, esas élites malignas, ¿cierto? Provocando cosas para entonces después someter al mundo entero, donde no podrá ni comprar ni vender si no se sujeta al gobierno del anticristo y a la marca de la bestia. Ya hoy están encerrando barrios, haciendo a nivel mundial, para que empiezan a depender de ellos, de subsidios y de cosas, hermanos. Que la gente quiebre y entonces dependa de ellos. Poquito a poco lo están haciendo, ¿cierto? Los pobres matándolos de hambre, la clase media volviendo los pobres y que solamente queden las élites. Pero claro, nosotros no nos vamos a levantar en armas ni en protesta, vamos a clamar al Señor que nos haga justicia a nuestro adversario, como aquella mujer viuda, ¿cierto? Y vamos a seguir alimentándonos del Señor Jesús, que es el maná de vida, amén, que descendió de lo alto, amén, y que además hace milagros también, hermanos, amén, que cuando la olla está vacía, el Señor de alguna manera nos va a poner la porción necesaria, amén. Vamos a depender del Señor, amén. El Señor nos ayude, nos dé valentía para tener temor de Dios, porque el temor del hombre pone lazos, dice la palabra, pero el temor de Yahvé es bendición, amén. Bendito el que confía en el Señor, amén, el que teme al Señor. De nosotros debemos confiar en el Señor, por eso la fe, debemos ser fortalecidos en la fe, andar por medio de la fe, caminar por fe, amén, por fe. Ustedes pueden leerse después el capítulo 11 de Hebreos, donde nos habla de la fe de manera tan profunda, ¿cierto? Léase Romanos también, capítulo 3, capítulo 4. Nos habla de la vida de Abraham, de la fe también. Fortalecernos en la fe por medio de la palabra del Señor. Pero recuerda que es una fe viva. El Señor nos está enseñando a ser sustentados por la palabra de Dios, ¿sí? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Amén. O sea, que nuestra vida se sustente en la palabra del Señor, sea vida, amén, sea vida. Tú te agarras de los cuernos del altar y pides y el Señor te habla, te fortalece, amén. El Espíritu te recuerda una palabra, te fortalece y te agarra de la palabra del Señor, amados. Te agarras y esa palabra es el sustento, amén. Debemos aprender a depender, a vivenciar estas cosas de manera diaria, de manera viva. Porque llegará el momento en que ya no puedes depender de la cuenta bancaria o de las moneditas que tengas debajo de la almohada, ¿sí? No, a depender del Señor. Mientras tanto, bueno, vamos usando esos papeles, ¿sí? Pero gracias al Señor. Pero ir aprendiendo que el Señor es el dador de la vida y de todas las cosas.
Y sobre todo aprender a vivir en Él y para Él, amados. No es momento de perder el tiempo. ¿Sí? Vivir en Él. Estamos en Él. Permanecer en Él. Amén. Vivir en Él. Y ojalá juntos como cuerpo de Cristo en la medida de lo posible, amados. Inclusive hasta en catacumbas va dentro de poco. Porque el diablo quiere separar al cuerpo de Cristo. Y enfriar. Pero no, hermanos. El Señor dejó un testimonio y hay un testimonio hasta el fin. Y el Señor dice que muchos dando testimonio, aún el diablo los vencerá en el sentido de los matará. Pero se van directo al paraíso con el Señor como vencedores. Entonces, que el Señor nos fortalezca en este tiempo, que todavía hay tiempo de ser fortalecidos antes de las cosas que habrán de venir y antes de la venida del Señor, que es lo más glorioso, que es nuestra esperanza de gloria, la venida del Señor Jesús. Pero no hay que ignorar estas cosas. Amén. No hay que ignorar. No, esto no es meter miedo, eso no es paranoia. Esa es la verdad. Para estar preparados, porque el apóstol Pedro dijo que debemos armarnos de este mismo pensamiento. Que como Cristo sufrió, nosotros también es necesario que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. ¿Amén? Pero el Señor nos da una paz, no como el mundo la da. Amén. Porque el mundo la da de muchas maneras. Hermanos, y sabes que la supuesta paz del mundo está asfixiando al mismo mundo. Le sale carísimo al mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hermanos que han ido y han venido, hermanas también han venido, son cristianos, dicen, terrible Estados Unidos. No hay país que tome tantos medicamentos antidepresivos como Estados Unidos aún dentro del pueblo de Dios. Porque, hermanos, le dan tanta facilidad a una falsa paz, pero con unas deudas y unos problemas, y que la gente, terrible, una ansiedad por esas deudas y deudas y deudas. Y ahí es donde el diablo va a venir como un lazo a agarrar a las naciones, con deudas y deudas y deudas. Sí. Entonces nosotros, ya la deuda nuestra fue paga en la cruz del Calvario. Amén. El Señor nos proveyó todo en Cristo, agarrémonos del Señor Jesús. Hermanos, vivamos de manera sobrenatural, como lo hemos vivido hasta el día de hoy. No nos hemos dado cuenta, pero de pronto muchas veces. Otras sí, pero el Señor nos ha sostenido nuestra fe, nuestra vida. Y también las cosas naturales del Señor se han cargado. Amén. Sigamos confiando en el Señor, amados. Amén. Sigamos confiando en Dios, que el Señor ha sido fiel. Dice entonces, esta te herirá, o sea, la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz. Y dice, y tú le herirás en el calcañar, o sea, le provocó un sufrimiento, ¿cierto? Esa copa, la voluntad del Padre para el Hijo, de dar su vida en expiación por nosotros, ¿cierto? Y esa voluntad, pues, también le infligió dolor al Señor en el camino, ¿cierto? Entonces ahí se desarrolla, pero quiero que veamos aún desde el comienzo. Ustedes ven, Eva tenía esa esperanza en la simiente de la mujer, porque Eva escuchó, esas palabras las escucharon a Adán y Eva, ¿sí? Entonces, aquí en Génesis 4, vamos a ver cómo Adán y Eva tuvieron un hijo que se llamó Caín. Y seguramente por lo que uno lee entre líneas, ve que Eva tenía como una confianza de que era Caín, pero Caín no era esa simiente prometida, el Cristo, el Mesías, no. Antes a lo contrario, mató a su hermano Abel. Y este Abel más bien encabeza la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. ¿Sí? Bueno, la encabeza el Señor Jesús, pero digamos dentro de los seres humanos que venimos de padre y madre, ¿sí? De los hijos de hombre y mujer. Abel, que confió en la promesa. Amén. Se agarró del sacrificio de Cristo y se confiaba en el sustituto, en aquel que era suficiente para nosotros, que es el Señor Jesús. Y ese corderito que ofrecía Abel, lo más gordo de las ovejas, ahí lo ofreció, amén, como una figura de Cristo. Pero entonces el problema fue que Caín quería andar de manera independiente, no según el Señor, y entonces tuvo problemas, y hubo un problema, y el Señor le dio oportunidad a Caín.
Dios no predestinó de manera anticipada a Caín para ir al infierno. No. Dice, tú también tienes oportunidad, ¿cierto? Si bien hicieres, no serás también elogiado, ¿cierto? Pero él no. Él decidió en su corazón matar a Abel. Sí, el Señor le ha dado oportunidad a todos los hombres, a todos. Pero mira que hay un desarrollo, ¿no? De los que se agarran de la promesa, aún desde el Antiguo Testamento, y se agarraban de la promesa. Amén. De la simiente de la mujer. Y mira cómo, mira por ejemplo aquí, en el verso 23, Génesis 4:23, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, ¿no? Esa línea de la serpiente, ¿no? Viene de Caín, hicieron ciudades y todo, ¿no? Pero mira esas ciudades cómo fueron fundadas, como dice el profeta, que las ciudades fueron fundadas sobre la sangre. Sí, las grandes ciudades, hermanos, fundadas sobre la sangre, sobre la violencia, sobre la injusticia. Pero la ciudad de Dios está fundada sobre la justicia de Jesucristo, sobre el amor de Dios. Qué diferente, hermanos. Entonces, mira, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, ay, ahí empezó la poligamia. Ahí el mero macho, ¿no? Al estilo mexicano, oigan mi voz, ¿no? A lo mero macho. Oigan mi voz, polígamo y con armas, ¿no? Dice, oigan mi voz, pero mira que aquí hubo algo precioso. Mira aquí en el verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, es decir, volvió a tener intimidad entonces después con su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su hijo Set. Set significa sustituto o sustitución, sustituto. Porque Dios dijo ella, mire ese paréntesis del Espíritu Santo a través de Moisés, dijo ella, o sea, ella dijo, ya Set es la simiente de la mujer que nos va a venir a salvar. No, todavía no. hay que esperar el plan de Dios, el propósito del Señor con toda la humanidad. ¿Sí? Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pero dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Hermanos, ustedes saben qué quiere decir Enos. Quiere decir frágil. Eso es lo que quiere decir Enos. Frágil. Frágil. Porque mira aquí este hombre, ¿no? Lamec. Yo soy el fuerte. Oigan mi voz, mujeres, porque si 7 veces será vengado Caín 70 veces, entonces Lamec. Mira todo lo contrario al Señor Jesús. Pedro le dijo, Señor, ¿perdonaré 7 veces? Hablando del perdón. No de la venganza, sino del perdón. No 7, sino 70 veces 7. ¿Sí ves lo contrario? La simiente de la mujer y la de la serpiente. ¡Qué pensamiento, qué paradigma, qué corazón, qué espíritu tan diferente! ¿Verdad, hermanos? Qué maravilloso es el Señor. Yo me vengaré. ¿Sí? Ay, Señor. Ese puso una emisora, yo pondré 7 más para ser más fuerte. Y así, ¿no? Ese pone una panadería, yo pongo 7 más. Y así es el ser humano, ¿no? Ay, Señor Jesús. Y el ser humano tiene. Ve a David Rockefeller, 5 corazones, 5 trasplantes. Qué tristeza que un ser humano hecho de imagen y semejanza de Dios ahora en el infierno, en el Hades. Qué terrible, hermanos. Y entre más tenía, entonces hacían planes para quitarle todo a los pobres, como dice Santiago, y él enriquecerse más. Pero no sabes que el Creador, él está clamando y va a juzgar todas esas obras malas, esas balanzas falsas. Entonces, nosotros no vamos a hacer un grupo de rebelión, nada de eso, no. Nosotros vamos a seguir predicando el evangelio de la reconciliación con Dios, de la paz con Dios, amén. Del perdón de los pecados, de la reconciliación con el Señor, por medio de Jesucristo, amén. Pero el Señor sí va a hacer justicia, hermanos. Y eso lo hablan los profetas, amén. Sí va a hacer justicia. Pero bueno, hoy no me voy a detener en eso. Ay, Señor, pero es tanta cosa que, Dios mío. Mira, dice entonces, y a Set también le nació un hijo y llamó su hijo Enos. Entonces, ¡ay, aleluya! Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová de Yahvé. ¡Aleluya! O sea, que habían dejado de invocar el nombre del Señor. ¡Qué terrible! Mira, tan pronto, como dice Pablo a los Gálatas, por eso la iglesia debe ser guardada por el Señor. Tan pronto habéis abandonado al Señor, la gracia del Señor, el evangelio del Señor,
y se han ido en pos de otro evangelio. Estoy parafraseando Gálatas, ¿no? Se han ido en pos de otro evangelio. Si al otro viene predicando otro evangelio diferente al que yo les he predicado, y pueden leer Gálatas con mucha atención, sea anatema, sea maldición. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso era. Aún hablando, aún con la Biblia y todo, pero llevando la justicia propia, a confiarse en sí mismos, añadiendo cosas. Pero dice Pablo, ¿acaso el que suministra el Espíritu, el que les ha suministrado abundantemente el Espíritu y hace maravillas y milagros en medio de vosotros, lo ha hecho ¿cómo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, amados. Amén. Hermanos, a veces hasta que no experimentamos el límite de nuestras propias fuerzas, entonces no clamamos al Señor. Nos pensamos, bueno, no, tengo un PhD en teología y tengo un PhD en aquello y ahora yo soy el jefe, ahora yo soy... No, nada de eso, hermano. Invocar el nombre del Señor. Aquí ellos empezaron a invocar el nombre del Señor. Eso es lo precioso. Dice Pablo en Romanos, porque el Señor es rico para con los que le invocan. Amén. Él es poderoso, hermanos. Él es el todo en nuestra vida. Él es la provisión de Dios, Cristo Jesús. El pueblo de Dios es tan precioso por eso. Porque siendo tan débiles, seguimos creyendo en el Señor, a pesar del que el diablo da coletazos y nos quiere destruir y quiere desanimar al pueblo del Señor y quiere hacerle ver cosas diferentes al Señor. El pueblo de Dios mira al Señor, ve al Señor. Amén. Suspira por el Señor, invoca el nombre del Señor. Amén. Y esa es la guerra, hermanos. Ahí está la guerra. Ahí está la guerra. Entonces, hermanos amados, no dejemos de confiar en el Señor. Amén. Agarrémonos del Señor. Nuestra confianza es el Señor. Nuestra fortaleza es el Señor. Nuestro sustento es el Señor. Amén. En todas las áreas de nuestra vida. En nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. En nuestra vida y en nuestro vivir es el propio Señor. Amén, amados. Entonces, que estemos escondidos, permanezcamos allí escondidos con Cristo en Dios. Amén. Que Él sea suficiente, amados hermanos, porque el Señor hace una obra con los pequeñitos, con aquellos que nos queremos confiar en sus manos solamente. Amén. Donde nuestro contacto es el Señor. Oye, ¿y qué contacto tiene usted? Ningún contacto. El mío es el Señor. El Espíritu Santo. Y el Señor Jesús y el Padre, Él es mi contacto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, entonces los hombres, cuando el hombre entonces conoce su debilidad, su fragilidad, como dijo Pablo, entonces el Señor me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, esa es nuestra gloria cuando vemos al Señor. Por eso dice el Señor que en algo sí nos podemos gloriar. No se asuste, y el hermano va a hablar que el ser humano se puede gloriar. Sí, ¿sabes en qué? En el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Por eso el Señor escoge lo más débil, lo menospreciado, para avergonzar a lo fuerte y al que se cree ilustre en este mundo. Amén, amados. El que se gloría, gloríese en el Señor. Gracias al Señor porque nos permite cosas para que nuestra gloria sea el Señor solamente. Donde ya nuestra confianza no puede estar en Citibank, ni Scotiabank, ni nada de esos bancos, nada de eso. Eso va para la bancarrota. Y el que se confía ahí va a terminar enlazado con el lazo de Satanás. Nuestra confianza es el Señor, amados. Amén. Le vamos a Apocalipsis 12. Estamos haciendo solamente viendo la primera mención y la última mención donde se encuentran estas dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y toda la Biblia es el desarrollo del Señor con su pueblo. Amén. Aunque el mundo desarrolla muchas cosas, pero en la economía del cumplimiento de los tiempos, el propósito del Señor es reunir todas las cosas en Cristo, encabezar, que todo sea encabezado en Jesucristo mismo. Todas las cosas, las que están en los cielos, como las que están en la tierra, sean encabezadas en Cristo Jesús. Ese es el desarrollo. Pero la otra, pues, viene haciendo sus ciudades, Dubái, Nueva York, Londres, París, pero eso, hermanos, va a quedar en la tierra, en polvo, cuando venga el Señor en su segunda venida
y destruya la vanidad de los hombres. ¿Ustedes se acuerdan Jonás? Vuelvan a leer Jonás, libro tan precioso. A veces se piensa que Jonás es para la escuela dominical porque habla del pez y que dibujan un pez al niño. No, 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 es para la iglesia, para todos, también para los niños. Pero, hermanos, Jonás fue llamado por el Señor para ir a Nínive a predicarles el evangelio. El Señor ya había preparado a Nínive para llevarles el evangelio. Pero Jonás dijo, no, se compró unos boletos en VIP, en un barco. Bueno, se le estoy agregando yo lo del VIP. Y se fue a Nínive, a Tarsis, rumbo a España. Y se iba, pero el Señor provocó algo y se lo tragó un gran pez. Y allá ese gran pez vomitó a Jonás. Y mira lo que hace el Señor. Sabes que en Nínive los ninivitas adoraban al pez. Y en sus mitologías hablaban de un gran pez y adoraban al pez. Entonces cuando ellos vieron que un pez vomitó a un hombre, ese es el que estábamos esperando. O sea, mira el Señor cómo hace. Preparó aún con esa idolatría, usó eso para hablarles allá a ellos. Y claro, Jonás no les habló del pez, pero le habló del verdadero pez, que es el ictis. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, ¿no? Como hacían los antiguos cristianos que dibujaban con su pie en la arena un pececito y se identificaban, este es Hijo de Dios también. Y de una vez lo borraban para que no los pillara, no los descubrieran los romanos. Ese es que en griego es ictis, es pez, en griego se dice ictis, que es y Jesús, de Jesús, C de Christus, Cristo, T de Theos, ¿sí? Ictius, ¿sí? Juíos, ictus, como una iota, pero como con una H, con una I, como juíos, soteros, la S. Y Jesucristo, Dios Hijo, Salvador. Porque el que nos salvó, claro, el Padre enviando a su Hijo, pero el que se hizo hombre fue el Hijo. Entonces, Jesucristo, Dios Hijo Salvador. Aleluya, qué precioso. Amén. Ese es nuestro pez, por decirlo así. Amén. Entonces, ahí él se fue allá. Pero sabes que en esos 3 días que estuvo Jonás en el vientre del pez, el Señor lo llevó a meditar. Y sabes que hay una frase que nos debe tocar el corazón. Dice, los que siguen vanidades ilusorias. Hermanos, ya no nos damos cuenta a veces cuando tenemos muchas ilusiones vanas en nosotros mismos, en cositas y cosas, y movemos y metemos la mano y nos adelantamos y que esté solamente yo. Así es el espíritu de otro, no el del Señor. ¿Sabes lo que dice? Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Amén. Pero dice el Señor en un salmo, sus misericordias son mejores que la vida. Aleluya. Y las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, hermanos. Aleluya. Ahí su misericordia donde realmente sabemos que somos miserables en nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir misericordia, miserere. Pero el Señor se compadece de corazón por estos miserables y nos ha dado a su Hijo, que es nuestra provisión. De gracias a Dios por Jesucristo. ¿Amén? No vamos a ver nuestra miseria. El Señor colgó, crucificó la miseria del viejo hombre, pero ahora pertenecemos a la nueva creación, pero debemos permanecer ahí, amén, y echar mano de la nueva creación, que es Cristo, y Cristo en nosotros, y como cuerpo de Cristo somos el nuevo hombre, la iglesia del Dios viviente. Entonces mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Viene hablando la palabra del Señor en Apocalipsis, que es bienaventurado el que lea las palabras de esta profecía. No es como dicen algunos, no, qué miedo, no hay que hablar de eso. No, qué bienaventurado. Eso nos engendra fe. Amén. Cuando lo leemos en Cristo. Pero entonces el Señor le dice a Juan que se coma un librito, porque el Señor va a volver a profetizar de nuevo. Se va a volver a hablar ciertos detalles. Va a ampliar ciertos detalles de la profecía y la consumación del misterio de Dios. ¿Sí? En los juicios finales y luego en la venida del Señor, la glorificación de los santos, del reino milenario del Señor y del cielo nuevo y la tierra nueva. Eso comprende lo que es la séptima trompeta, ¿sí? Que la consumación del misterio incluye todo esto. Pero entonces aquí mira lo que dice, apareció en el cielo una gran señal. Y
El Señor sabe cómo le hablaba a Juan. Ustedes ven el Evangelio de Juan cuando habla de señales, principio de señales. Por ejemplo, en Caná, cuando transformó el agua en vino, fue el principio de señales. ¿Señales para qué? Para mostrarnos que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Señor? Entonces dice, apareció en el cielo una gran señal. Aquí nos vuelve a hablar por señales. Una mujer vestida del sol. Aleluya. Hoy no vamos a entrar en detalles, pero sabemos que esta mujer, a través de las Escrituras, nos habla del pueblo del Señor. Amén. Nos habla tanto de Israel como de la iglesia. ¿Sí? Porque el Señor Jesús vino del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, ¿cierto? De la línea de David, según la carne. Pero ahora nosotros, por la fe, pertenecemos al pueblo del Señor. Amén. Donde en Cristo Jesús no hay judío ni gentil. No hay judío ni gentil. No hay nada por qué gloriarnos a nosotros mismos, ni tampoco por qué avergonzarnos por nosotros mismos, sino mirar al Señor. Claro, a nosotros sí hay mucha vergüenza y gloria ninguna. Los otros van a gloria, pero sí ahora hay una gloria en el Señor. Eso sí. Dice, vestida del sol con la luz debajo de sus pies. La luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto. ¿No? Aquí nos habla de los dolores de parto, perdón. ¿No? Son dolores de parto del pueblo del Señor en el tiempo final. Que los dolores de parto van aumentando, van creciendo. Si una mujer sabe cuando va a tener un bebé, los dolores al comienzo son leves y son más espaciados, pero luego van siendo más fuertes y más seguidos hasta que ya viene el parto. Pero el parto ya es una alegría, el nacimiento. Amén. Entonces dice, en la angustia del alumbramiento. También esa es la parte del Señor, la simiente de la mujer. Amén. El trabajo del pueblo del Señor con su pueblo. Amén. Formando a Cristo dentro de nosotros. Amén. Preparándonos para su venida. Pero ahora viene otra señal en el cielo. Es aquí un gran dragón escarlata. Ay, 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 hermanos. Mira. Y ese dragón va a explicar que es la serpiente antigua, la cual es Satanás, la que empezó en Génesis, que fue maldecida y que se empezó a arrastrar y empezó a comer polvo. Entonces se convirtió en un dragón, ¿no? Alimentándose de aquello que el hombre mismo le cede a Satanás. Descuidado con ese creciente humanismo. No, nosotros somos cristocéntricos. Amén. Y vivimos por la fe en la palabra del Señor. No somos humanistas. No necesitamos sino del propio Señor. Porque de ese humanismo creciente que cada vez es más apóstata, está todo centrado alrededor del hombre, por eso el 666, alrededor del hombre, o sea, el hombre en su máxima expresión de rebelión, porque el 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día, pero solo somos completos con Cristo, con nuestro marido. El ser humano, que fue creado para ser la novia, el pueblo del Señor, sin el Señor está incompleta. La novia está incompleta sin su marido. No puede dar frutos si no es por su marido. Amén. Entonces ya por eso el Señor es el 7. Gloria al Señor. El Señor hizo todo en 7, que es la obra plena de Cristo. Es la suficiencia de Cristo para nosotros. Amén, amados. Y ya desde el Antiguo Testamento nos va mostrando estas señales. El Señor, como hace todo, la obra de creación, la hizo en 7 días. En el 7º día de reposo Dios de sus obras. Hubo 7 fiestas en Israel, que todas nos hablan de Cristo. El cumplimiento ya está en Cristo Jesús. Amén. Ya Cristo es nuestra Pascua, nuestros panes ácimos, nuestras primicias, nuestro Pentecostés. Amén. Cristo es el Yom Kippur. Cristo es tabernáculos. Cristo es también la fiesta de las trompetas entre Pentecostés y Yom Kippur, o la fiesta de la expiación. Y así, entonces Cristo es el cumplimiento de todas las fiestas. Amén. En Cristo estamos todos los días en la Pascua, en primicias, en tabernáculos. Todos los días estamos celebrando las 7 fiestas. Amén. En Cristo Jesús. Cristo hace todo en 7. Por ejemplo, en Apocalipsis, ustedes ven que hay 7 candeleros de oro. Cada uno como una iglesia en cada localidad. Por ejemplo, todos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo en esta localidad de Ciudad Bolívar, son los hijos de Dios, son el candelero del Señor. Amén. Todos nuestros hermanos
son el candelero de Dios. ¿Amén? Pero el Señor nos enseña lecciones a través de 7 candeleros que había en Asia Menor. Amén. Como mostrando la plenitud de Cristo aplicándose a la iglesia. Amén. En cada situación. Amén, amados. Y así todo en 7. Por ejemplo, ustedes ven que los cuernos hablan de los gobiernos, ¿cierto? Los cuernos. Pero el Señor Jesús es el Cordero con 7 cuernos. O sea, que Él es el que tiene el reino absoluto. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Al Señor Jesús no hay ningún cuernito pequeño que se le pueda levantar realmente delante de Él. Nada, el Señor lo va a agarrar así, lo va a tirar a la hiena. A ese cuerno pequeño también. Y Satanás, que se presenta como un monstruo, ¿sí? Con 7 cabezas y 10 diademas. No, hermano, eso lo manda un angelito que lo amarre con una cadena por 1000 años al abismo y luego a la ajena de fuego por la eternidad. Al Señor no le queda nada grande porque el Señor es el creador. Amén. Y el Señor es el sustentador y Él es el justo y Él es el amor. Amén. Y el Señor es fiel con su pueblo, amado. Entonces estamos delante de nuestro Señor. Entonces el pueblo del Señor, como Enos, que empieza a conocer la grandeza del Señor, aunque somos frágiles, pero conocemos la grandeza, empezamos a invocar el nombre del Señor. Amén. Invoquemos al Señor siempre, hermanos, confiándonos en Él. Dice entonces, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la 3/4 parte de las estrellas del cielo, porque arrastró la 3/4 parte de los ángeles, y las arrojó sobre la tierra. ¿Sí? Mira, en estos tiempos finales, cómo las arroja sobre la tierra. ¿Ustedes creen que todos estos revoltijos, hermanos, a nivel mundial y tanta maldad que se está destapando, porque están siendo arrojados? Cosas inmundas. Pero nosotros hemos sido purificados con la sangre del Cordero. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Él es nuestro escudo, hermanos. Amén. El que teme a Jehová mora bajo sus alas, bajo su sombra. Sí, hermanos. Entonces no hay que temer. Todo esto no es solamente planes políticos y económicos, claro, pero son estrategias del maligno para revolver todo. Pero nosotros debemos confiar en el Señor que está en nosotros, que es mayor que el que está en el mundo. Es el tiempo de que la fe del pueblo del Señor sea cada vez más fortalecida, hermanos. O si no, por medio de decretos injustos van a querer someter inclusive al pueblo del Señor. Inclusive enfriar la fe del pueblo del Señor y que niegue la fe del Señor. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Entonces que ya no se puede invocar el nombre de Cristo porque es un escándalo para todos, porque somos exclusivos. No, somos inclusivos. El Señor incluye a todos y quiere el bien de todos. Amén. Y ahí es donde empieza la persecución de a poquitos. De a poquitos, inclusive cuando tú lees Mateo 24, habla de tsunamis, de temblores y de pestes. Y después, ¿qué viene? Dice que después empezarán a entregar unos a otros. Y nosotros como el pueblo del Señor debemos tener los ojos abiertos, ¿cierto? Porque empiezan con decretos injustos, entregarse entre vecinos. Mira que este sí guardó, este no guardó. No, ¿qué guardó? ¿Qué no? Le estoy haciendo el bien a todos. Amén. Quiero el bien de todos. Amén. No me estoy levantando en contra de nadie. Amén. Me someto a las autoridades, como dice Romanos, pero el diablo entonces empieza a torcer esos versículos para entonces sembrar miedo en el pueblo del Señor. Pagamos los impuestos, claro que sí, amén. Aunque a veces no son impuestos muy injustos, pero aún así el Señor nos provee para pagarlos, porque hay que pagar impuestos, pero ustedes hablan de injusticias porque ponen sobretasa y cosas y quieren apretar a los más necesitados. Y así, pero nosotros que vamos al Señor, el Señor nos provee, amén. Nos sustenta y no estamos haciendo rebelión ni nada de eso. Pero entonces poquito a poco empiezan a sembrar ese miedo. Tú ves que la gente no se quiere ni mirar ni tocar y acusándose, llamando a la policía, entregándose por cosas que uno dice, Dios mío. ¿Y esa es la nueva normalidad? No. Mi normalidad es el Señor Jesús. Debe ser el amor, debe ser la compasión. Amén. No cuando veo a alguien en la calle así, entonces mirarlo de lejos y ya no, entonces porque está sucio, porque no, hermanos, entonces el Señor Jesús, el testimonio de Cristo. Claro, no vamos a salir brincando como cabras, como locos por ahí, pero el Espíritu Santo a cada uno le habla. Amén.
No vamos a estar en contra de algo, sino a favor del Señor. Amén. Y del Evangelio de Cristo. Hermanos, nuestra normalidad es el Evangelio. Amén. Es el Espíritu de Jesucristo. ¿Sí? O si no, como Pedro, Señor, no vaya porque entonces allá se va a morir y allá. Esto será ocasión para dar testimonio, dijo el Señor. Lea la historia de la iglesia y la historia de las persecuciones, como poquito a poco, sutilmente, entonces mostraban a los cristianos como racistas, como mentirosos, ahora como homófobos. No, amamos a la humanidad. Amén. Queremos que sean salvos. Amén. Porque sabemos los dolores y las tristezas que el Satanás provoca y el pecado provoca, pero queremos transmitir el amor del Señor. No vamos a condenar al mundo. Más bien somos, como dice el Señor, como si Dios clamara por medio de nosotros. Somos embajadores de Dios en la tierra, reconciliados con Dios. No nos vamos a levantar, ustedes salen al infierno. No, no, no. Reconcíliese con el Señor, porque el Señor te amó y murió por ti. Amén. Y el Señor es suficiente para perdonarte, limpiarte, hacerte una nueva criatura. Amén. Lo que el Señor tiene es inmensamente precioso y hermoso, las abundancias de la gracia del Señor. Amén, amados. Inclusive la iglesia saber cómo presentar el Evangelio también. Amén. En el Espíritu de Cristo y así, como iglesia, seguir avanzando en el Señor. Amén. Con amor, con sencillez, con cuidado, con prudencia, con sencillez. Amén. Pero con valentía también, hermanos, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Por eso, y de dominio propio. Porque el ser humano de pronto se quiere levantar por sí mismo, el poder, entonces, pero es al amor. Amén. Ahí en la mitad. Entonces, amados, el Señor nos enseña a andar delante del Señor en estos tiempos también. Amén. Nos enseña a andar delante de Él. Porque hay un testimonio que seguir dando hacia el final. El testimonio del Señor Jesús. Y en muchas situaciones van a ser ocasión para dar testimonio también. El Señor nos ayuda a cada uno. Amén. Y vamos en Él, permanezcamos en Él. Pero hermanos, no nos dejemos enredar. No nos dejemos enredar. Que el Señor abra nuestros ojos. ¿No? Nuestros ojos. Dice entonces. Vamos a ir avanzando por el tiempo que ya ha pasado un poquito. Dice. Y el dragón, el verso 4, en la mitad del verso 4. Y el dragón se paró frente a la mujer. Ve a un dragón parándose frente a una mujer. Siempre el diablo con eso, ¿no? Como un dragón. Porque es que agarra las armas y todo, ¿no? Siempre es así como ese hombre, y sí, la escucha mi voz. Entonces, las armas que deben ser para defender al pueblo, entonces las usan es para atacar al pueblo. Y así es el sistema influenciado por el mundo, por Satanás. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro. Aleluya. Inclusive la palabra dice pastoreará. Con vara de hierro, que de hierro nos habla de la autoridad en la Biblia. A todas las naciones. Aleluya. ¿Ese quién es? El Señor Jesús, el Hijo varón. Y claro, al que venciere, también en ciertas situaciones, como en el caso de Sardis, también pastoreará con el Señor las naciones. Amén. Pero el Señor es el precursor, el que va adelante. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí ya es la gran tribulación. Al comienzo dice que se entregaron unos a otros y cosas y terrible, que el amor de muchos se enfriará. Hermanos, y tú ves como no nos dejemos contaminar con eso. ¿Eh? Callemos nuestros labios ante eso. No respondamos ni siquiera muchas cosas. Guardemos silencio. No, y miremos al Señor. Amén. Y el Señor nos llene con su amor para servirle a Él, para amarle a Él. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ya después de eso sí viene la gran tribulación, los 1260 días, 42 meses, tiempos y mitad de un tiempo que son 3 años y medio. Para que no quede duda, amén, de que son 3 años y medio literales, 1260 días literales, amén. Y no alegorizar donde no hay que alegorizar. Dice,
Después hubo una gran batalla en el cielo. Mira, hermanos, entendamos que esto que se da en la tierra es producto, es resultado de una guerra espiritual. Amén. Entonces nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y autoridades y gobernadores de las tinieblas en los lugares celestes. Y las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? Entonces nuestras armas son espirituales y podemos verlas en las Escrituras. Amén, amados. Entonces por eso dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, aleluya, y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Por qué sus ángeles? Porque Miguel es un arcángel. Arcángel significa jefe de ángeles, como decir el capitán de un batallón, ¿sí? Dice, y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, los demonios, los ángeles caídos, pero no prevalecieron, aleluya. O sea, Satanás y los suyos no prevalecen. El que ha prevalecido y seguirá prevaleciendo es el Señor, y la iglesia que ame al Señor prevalecerá con él. ¿Y cómo prevalece? Confiando en el sustento del Señor, hermano, invocando al Señor. Así es que prevalecemos con confianza, fe y valentía en el Señor. Dice, ni se halló ya lugar para ellos, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y aquí hay que poner atención a esto, hermanos. Regálame 10 minutitos más que necesito para eso. Estos dos nombres del maligno son muy significativos. Diablo significa calumniador o acusador. Y Satanás significa el enemigo, por eso se le dice el enemigo. Pero el arma de Satanás, como Satanás ya fue vencido por Cristo en la cruz, el arma es la acusación y la calumnia. Ah, es que usted no se está sometiendo a eso. Pura calumnia. Yo sí me someto al Señor. Amén. Y quiero someterme al Señor lo mejor que pueda con su ayuda. Yo sí oro por los gobernadores. Yo quiero que se salven. Amén. Pero no me voy a dejar poner una marca. No voy a seguir al sistema del anticristo. No voy a seguir la corriente de este mundo. No, Señor. Eso es diferente. Amén, amados. Y eso poco a poco, como lazo del cazador, va envolviendo como una red al mundo entero, de lo cual nosotros debemos interceder al Señor para ser librados. Amén. Ser librados. Se dice que oremos para que seamos librados y estemos en pie en su venida. De la sutileza del maligno, hermanos. Ustedes leen, por ejemplo, hay un libro del creador de la Comisión Trilateral, que fue una comisión que se fue creada para adelantar el gobierno mundial, ¿sí? Del anticristo, que fue escrito por un hombre escogido por varios hombres, entre ellos la Fundación Rockefeller, donde ahora un expresidente de Colombia es uno de los directores de la Junta Rockefeller. Imagínense eso. Hay que orar por Colombia, hermanos, que no tengan misericordia. Gracias al Señor que todos votaron en contra de Israel en estos días y Colombia no, aleluya, junto con Donald Trump, o sea, junto con Estados Unidos. Y la periodista hacía ay, como, no, qué bendición, hermanos. Amén. Qué bendición. Amén. Porque el otro presidente, de manera hipócrita, ¿sí? Entonces al final hizo algo en contra de Israel y ya se lavó las manos y se fue como Pilato, ¿sí? Ojalá que hermanos, vindique al Señor y diga, no, el Señor es la justicia y la palabra del Señor es justa y verdadera. Amén. Entonces nosotros no podemos tener ese tipo de tolerancias, porque hay una falsa paz. Hay una doctrina filosófica, perdón que me hable de eso, yo no soy filósofo, no, soy cristiano, pero hay una doctrina filosófica que se llama irenismo, es una palabra latina y que el griego la toma que significa paz, y de Irene, ¿sí? Pero es una paz que hay que estar en paz así con todo el mundo a costa de cualquier precio. Y no es así, hermanos. Por eso dijo el Señor, mi paz os dejo, la paz os doy, pero la doy no como el mundo la da. Amén. Porque es que aquí la gente para tener la paz y la seguridad tiene que ponerse microchizo, someterse a ciertos decretos y leyes que van en contra del Señor, que impiden el progreso del testimonio del Señor. Pero no, nuestra paz está en medio de la tormenta. Amén. El Señor nos hace caminar sobre las olas.
Y aunque somos débiles, nos empezamos a hundir, pero clamamos al Señor, el Señor nos saca de nuevo, amén. Y nos pone sobre la barca de nuevo. Y nos hace pasar al otro lado, al reino. Aleluya, amén. Que es el Señor. Pero esa falsa paz, no. Hay una paz que es la del Señor en medio de la tribulación. Amén. De pronto el que no ha pasado tribulación, el que lo tiene todo, pues le es fácil. Una vida pacífica, tal, hay paz y amor, así, chévere. No, hermanos, el que ha sufrido, el que ha tenido que sufrir ciertas contradicciones, sufrimientos en la vida, pues sabe lo que es la paz por encima de la contradicción del mundo y de la corriente de este mundo, ¿cierto? Y aún de esos pensamientos filosóficos que aún en las carreras universitarias van metiendo y que entonces para hacer negociaciones con los otros, entonces hay que estar y entonces pura mentira con tal de que le salga el negocio, hacer el trato y el trabajo, y aunque ni se conocen, se dan la mano y todo, pero no, hay una paz verdadera y el hombre debe reconciliarse con Dios porque el hombre está enemistado con Dios, ¿amén? Y solo el evangelio es el que trae paz al hombre. Mi paz os dejo, la paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. No temáis ni os amedrentéis. Aleluya. Amén. Esa paz del Espíritu del Señor, que es fruto del Espíritu, la paz también. Pero es la paz del Espíritu, aún en medio de la persecución. Amén. Pero cuando no se ha vivido, entonces, hermanos. Por eso Pablo era realista. Decía, por fuera, tribulación, angustia, hambre, pero por dentro, fortaleza. Ahí cuando tú lees 2 Corintios 4. Amén. Eso es diferente. Es muy fácil aquí, yo desde una oficina, dirigiendo una obra misionera, pero lo difícil es meterse allá, hermanos. Lo difícil es allá, ¿verdad, hermanos? Eso es lo difícil, meterse en el foso de los leones y tener paz, confiar en el Señor, que si se los come los leones, van a seguir honrando al Señor. Si lo quema el fuego, va a seguir confiando en el Señor. Y si lo salva el Señor del fuego, pues su gloria al Señor, mejor aún, ¿verdad? Si el león no se come a Daniel, mejor aún. Pero hermanos, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos sí peligrosos, y que ya estamos en esos tiempos peligrosos desde hace rato. Ya cada vez más el ministerio de la iniquidad avanza, pero también el misterio de Cristo avanza también, ¿amén? Que es la mujer. El misterio de Cristo es la mujer, que es la iglesia. El misterio de la iniquidad es el anticristo y sus falsas propuestas de paz y seguridad mentirosas. Entonces este hombre que había escrito este libro, que se llama Zbigniew Brzezinski, escribió un libro que se llama Between Two Eggs, que significa entre dos eras. Y ese hombre fue consejero de Carter y otros presidentes en Estados Unidos, escribió un libro, ese libro que lo siguen muchos estudiantes de geopolítica y todo, y ese es el modelo para ellos. ¿Y sabes qué es, hermanos? Es prácticamente el plan del diablo con el mundo. Cuando tú lees entre líneas te das cuenta, y no tanto entre líneas, de manera directa. Cómo quieren acabar con la clase media, empobrecer a todos y todos someterlos, unos poquitos de la élite, unos cuantos miles, poquitos, de entre los miles de millones de habitantes. Entonces después dándole el poder a un sujeto que recibe el poder del dragón y que toda la gente entonces diga, ay, ¿quién podrá contra el dragón? No. Que seamos como Miguel, ¿quién como Dios? Amén. Eso es lo que significa Miguel, ¿quién como Dios? No, ¿quién podrá contra la bestia? No, el Señor ya venció al maligno. Amén. Y aunque Satanás nos persiga, diga toda clase de difamación, porque eso es lo que significa diablo, que significa mentiroso, acusador, ¿cierto? Calumniador. Empieza a calumniar al pueblo del Señor y vemos cada vez más las calumnias cómo avanzan por puras calumnias, hermano. Y así vamos a ver cómo después vamos a estar el mundo, o nosotros no, el mundo va a estar tan enredado que ni se da cuenta en qué burbuja está viviendo, en qué tipo de situación está viviendo, y como borregos entonces siguiendo y diciéndole sí, es que la única manera de vivir es diciéndole sí al sistema del anticristo, y no, amados. Amén. Esto es para que meditemos delante del Señor. Amén. Para que el Señor nos fortalezca. Porque las armas nuestras no son carnales. Amén. Son espirituales en Dios. Entonces terminemos acá. Dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, por eso cada vez más hecatombes, porque
Satanás arrojado a la tierra con sus demonios haciendo de las suyas. Y no solamente arrojado, sino debajo de la tierra saliendo cosas como vemos en Apocalipsis, ¿cierto? Ciertos tipos de espíritus. Bueno, hoy no tenemos tiempo para avanzar, de pronto en otra ocasión, pero reuniendo a los reyes de la tierra y todo, y muchas cosas, hermanos, pero nuestra guerra, por eso ya el Señor ganó la guerra. Debemos mantener el terreno que el Señor nos ha dado. Amén. Por medio de la fe. Estar firmes, sabiendo lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Por eso empezamos por ahí. El sacrificio, el don inefable de Dios, la provisión toda suficiente del Señor para resistir en el día malo. Amén. Y estar firmes. Entonces dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, tú oras como nos enseñó el Señor a orar, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. Amén. Que se haga tu voluntad como se hace en los cielos, aquí en la tierra también, y que venga tu reino. Entonces aquí dice, ahora ha venido. Aquí está la respuesta de los que oran así con el Señor Jesús. La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. Mira el arma del Satanás, la acusación. Hermanos, cuidado, que no seamos hallados como acusadores, sino más bien como mediadores por medio de la fe, de la oración, por el pueblo del Señor y aún por los que no conocen al Señor para que le conozcan, porque Dios quiere que ellos sean salvos también. Dice, de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, conocer bien el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús es muy importante. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Mira que dicen, no, le han vencido por medio de pancartas, de marchas, de protestas. No. Eso es lo que están provocando ellos, financiados por las grandes élites, estas protestas para desestabilizar el mundo entero y todo esto, ¿no? Para ellos tomar una excusa para crear un estado policíaco, ¿cierto? Un estado policíaco donde la gente ya pierde su libertad de moverse, de comprar y de vender y de hacer sus cosas normales de la vida, las normales, las legítimas. Cada vez extendiéndose, haciendo cada vez más laboratorios por acá y por allá, en las montañas allí y por allá en otros barrios y por ahí, en todos los países en lo mismo. Ese laboratorio es estado policíaco, ¿cierto? De la gente no puede ni respirar porque entonces está gastando mucho oxígeno y expulsando dióxido de carbono, entonces tiene que pagar un impuesto por el CO2 y hasta eso llegan. Parece una exageración, una caricatura, pero es así, hermanos. Dice entonces, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero hermanos, el primer elemento de los vencedores aquí es la sangre del Cordero. Amén. Estamos cubiertos con la sangre del Señor. No nos salgamos de la confianza en la obra expiatoria del Señor Jesús, en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario como el Cordero. Amén. Y en la palabra del testimonio y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces hoy Dios nos permitía por lo menos de manera panorámica ver algunas cosas actuales y como el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis vemos ese desarrollo, pero la victoria de la simiente de la mujer. Vamos a terminar acá, perdón, en Romanos. No hemos terminado. Porque esto vemos que es aplicado a la iglesia. Romanos capítulo 15. Aquí. Perdón, 16. Ya al final del Evangelio de Dios. Aquí la epístola a los romanos es el Evangelio de Dios. Las buenas nuevas. Los hermanos, no se enreden con tantas malas noticias por ahí. Sumerjámonos en las buenas nuevas. Amén. 16, 17. Capítulo 16, versículo 17 dice, mas os ruego, hermano, ya después de haber expuesto todo el Evangelio a la iglesia del Señor, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, o sea, el Evangelio de Dios. De eso nos habla Romanos y toda la palabra del Señor. Y que os apartéis de ellos con un evangelio diferente. Aparte, estar cuidadosos con esto.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, o sea, hay intereses de por medio. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas. Gloria a todos, gloria al Señor. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿No? Sobre todo en estos tiempos donde Satanás quiere sembrar cosas difíciles, discusiones y entregarse unos a otros y cosas así, ingenuos para todo ese mal. Y dice, y el Dios de paz, Él es nuestra paz, amén, por encima de todas las cosas. Aplastará en breve a Satanás también bajo vuestros pies. Aleluya. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Padre, te damos gracias en el precioso nombre del Señor Jesús por tu santa palabra, Señor. En esta hora nos aferramos a ti de nuevo, Señor. Te agradecemos por tu gracia, por tu bondad, porque tú eres fiel, Señor. Tú no puedes negarte a ti mismo, Señor. Tú eres fiel, fiel y verdadero, Señor. Ayúdanos a confesarte constantemente, sin temor, a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Porque tú dices que el que te negare también, tú le negarás, Señor. Pero si aún por causa de nuestra debilidad, fragilidad, tú dices si fueses infiel, tú sigues siendo fiel, Señor. Pero ayúdanos para no ser infieles, Señor. Haznos fieles por tu espíritu, por tu gracia, Señor. Porque tú no puedes negarte a ti mismo. Hemos leído juntos estas porciones de tu santa palabra, de la Escritura, Señor, para confiar en ti, seguir confiando en tu victoria, Señor. Cómo hay vencedores aún en medio de estas batallas, Señor. Y nos das las armas, nos las has dado en Cristo Jesús, Señor. Haznos, Señor, sabios, Señor, para el bien y ingenuos para el mal. En este tiempo de tantas confusiones, tantas mentiras, de tanta sutileza, ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a seguirte, Señor. Confiando en ti, en la paz que tú das, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Así como Josué y Caleb, Señor, que no temieron de los gigantes y poseyeron, Señor, aquello que tú ya les habías dado. Ayúdanos, Señor, a ser sustentados en ti por medio de tu palabra, Señor, por medio de la fe en tu palabra, Señor, que es la que nos capacita para todo esto, Señor. Damos honra y gloria, gracias por este tiempo de comunión con nuestros hermanos aquí, Señor, en Ciudad Bolívar, Padre amado. Bendice a tu iglesia, Señor, a todos tus hijos en esta localidad, Señor. Guárdanos para ti, Padre amado. Guárdanos de las astucias del maligno. Haznos invisibles, Señor, de las astucias del maligno. Pero sí, ayúdanos a andar en tu luz y en tu verdad, porque éstas nos guiarán y nos conducirán a tu santo monte. Abre nuestros ojos más y más para